continuar con nuestra serie, Libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos 27. Y yo le voy a pedir, por favor, cuando lo encuentres, si se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 27, versículos del 13 al 26. Hechos 27, versículos del 13 al 26. Y el título de hoy es Perder para salvar. Perder para salvar. ¿Ya lo tienen? Versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el tiempo de administración, por lo que has venido haciendo durante estas enseñanzas, Señor. Quiero pedirte en esta tarde que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que podamos verdaderamente decirte que tú hoy nos has hablado, nos has ministrado, nos has consolado, nos has fortalecido, nos has guiado, nos has llevado a pastos verdes, Señor. Pedimos, Señor, que tu presencia sea en medio nuestro y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya, nos enseñe a toda justicia, a toda bondad, a todo amor, a toda piedad, a ser imitadores tuyos, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de tu poder, tú transformes los corazones de aquí, de los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, que tú también nos des la fuerza, la capacidad para seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de aligerando la carga. Aligerando la carga. Jesús claramente dijo: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré, ¿qué? Descanso. La carga del Señor siempre es ligera. Ligera. Ay, Señor, esta carga que me ha tocado llevar es ligera. Compara si usted la pudiera llevar por sí mismo. ¿Cuántos años no acarrió el pecado que llevaba? ¿No solamente fue Cristo quien lo libró? Seguro que sí. Y le ha dado entonces una carga que es mucho más ligera. Y esto es lo que Dios hace cuando nos entregamos, nos rendimos o nos abandonamos por completo a Él. Venimos al Señor con muchas cargas, venimos al Señor con muchos problemas o situaciones. ¿Y qué hace Dios? Empieza a aligerar. Y Dios empieza a decir: esto no es necesario, esto no es necesario, esto no es necesario. Y Dios siempre se vale, o siempre ¿cuál sería la palabra? Se vale de tormentas en nuestras vidas para discernir lo necesario de lo que parece necesario. Y gloria a Dios por eso. Dentro de la naturaleza del hombre
se encuentra el deseo de tratar de prevenir o de prepararse para el mañana, y dentro de esta preparación tratamos de tener algo a rastras, hablamos del esquife la semana pasada, que nos funcione como un plan B, en caso de que el plan A no funcione o falle. Y esta es una de las razones por la cual nos es difícil entregarnos por completo en las manos de Dios, y estoy hablando como cristiano. Desde el momento de nuestra conversión, Dios ha tomado las riendas de nuestra vida. Amén. Aunque usted no quiera. Si usted se entregó al Señor, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted ha confiado en el Señor para salvación, créame que no solamente es su Salvador, es también su Señor. Él le dice lo que hay que hacer, cuándo lo hay que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, si ha tomado las riendas de nuestra vida, en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Yo no concibo o no concibiría, si usted se monta en un crucero, usted no sabiendo nada de embarcaciones, nada de marítimo, y usted va directo a la oficina del capitán y le dice, fíjese lo que te voy a decir, va a ir 5 grados al noreste y 10 al suroeste. Si no sabemos, ¿cómo le vamos a decir al capitán por dónde va a andar? ¿No? Si dependiera de nosotros, si el capitán le dijera, a ver, toma usted el ritmo, el mando de la embarcación, a que quizás le hubiese pasado lo que pasó a Cristóbal Colón, que buscando la India llegó a las Américas, que la descubrió. ¿Ya había gente viviendo ahí? Bueno, quizás nosotros hay muchos cristianos Cristóbal Colones que andan por ahí. De alguna manera, muchas veces traemos el bote salvavidas o el esquife en caso de que haya tormenta. Y este esquife o bote salvavidas, aunque tiene la función de salvarnos en caso de una tormenta, cuando se viene a la voluntad o al plan de Dios, nos puede servir de mucho estorbo por el simple hecho de que no nos deja entregarnos por completo a ese plan. Y es como si con nuestros propios ojos estamos mirando el rostro de Dios, buscando instrucciones, buscando dirección, pero nuestras manos están ocupadas ¿en qué? En rescatar o en mantener ese plan B que queremos arrastrar. El esquife es básicamente nuestra propia voluntad, la cual siempre está acechando el momento preciso o más oscuro de nuestra vida para asomar la cabeza y decirnos, recuerda que estoy aquí en caso que me necesites. En caso que me necesites. Nuestra voluntad siempre está buscando ser validada, porque a fin de cuentas es lo que desea nuestra carne. Desea ser reconocida, aplaudida, celebrada, y a menos que quiera ser considerada, o al menos siempre quiere ser considerada, y mientras nos estemos aferrando a ella, aunque querramos hacer la voluntad de Dios, siempre se va a presentar como algo opcional, en caso de, por si acaso. Mire, y está presente en nuestras vidas, Tenemos carros, y los carros por lo general tienen una llanta de repuesto, ¿sí o no? Pero esa llanta de repuesto es ¿para qué? En caso de que se ponche uno, en caso no funcione. Y esto es en nuestras vidas. Usted se monta en un barco, se monta en un crucero y va a ver también de igual manera botes salvavidas. Se monta en un avión y se va a encontrar que tiene paracaídas. Yo no me montaría en ninguno de esos si no lo tuviera. Pero cuando se viene la voluntad de Dios, Dios nos dice, suelta todo lo que parezca que sea tu ayuda. Entonces, desafortunadamente, mientras estemos en este cuerpo de muerte, en esta vida, vamos a tener que luchar por cortar ese esquife, ese bote salvavidas. Y esto fue la opción que Jesús le dio a aquellas 3 personas, eso lo mencionamos la semana pasada, que vinieron y le dijeron, oh Señor, queremos seguirte hasta el fin del mundo. Pero tenían una condición primero, tenían un plan B. Bueno, no plan B, ese era su plan A. B era el Señor. Ellos dijeron, Señor, queremos seguirte donde quiera que vayas, pero. Y fue una pregunta como para interiorizar nosotros si verdaderamente podemos decirle al Señor honestamente, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón. Pero, y si existía un pero detrás de eso, o después que, o a menos que, entonces significa que todavía hay algo amarrado en nuestras vidas, que queremos que hacerlo espiritualmente correcto, pero Dios está diciendo no.
Que a menos que sueltes eso y tomes mi cruz, no me puede servir. No me puede servir. Entonces tenemos que cambiar el esquife por la cruz de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Ok. No se duerma, no se duerma. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna. Entre esas tres personas, entre nosotros y nosotros ninguna. Estoy seguro que siempre se levantarían mil excusas para no hacer la voluntad de Dios en su totalidad. Si algo que nosotros somos buenos en inventar son excusas. Amén. Las inventamos como magos. ¿Por qué no viniste? Es que... ¿Cuán dispuesto está usted para hacer todo lo que el Señor le mande a hacer? Interioriza antes de responder. ¿Cuán dispuesto está usted para hacer todo lo que el Señor le mande a hacer? Esta es una pregunta que no puede ser respondida ligeramente. Hay que calcular los costos. Porque Dios dice, yo te doy vida eterna, un lugar en el cielo por la eternidad, perdón de tus pecados, a cambio de. Claro, la salvación no se puede comprar, no la podemos merecer ni alcanzar, pero siempre hay algo que nos va a costar a nosotros el discipulado, y eso vamos a hablar hoy. Nos cuesta absolutamente todo. La salvación es gratuita, y gloria a Dios por eso, pero el discipulado, la transformación al carácter de Cristo nos va a costar todo. Y a menos que usted esté dispuesto a darlo todo, no puede ser discípulo del Señor. No puede, no lo digo yo el pastor, lo dice la Biblia. No puede ser su discípulo. Hay que calcular los costos, hay que calcular los recursos que se necesitan para poder hacer tesoros en el cielo, y esto implica poner la voluntad de Dios en el trono de nuestra vida y postrarnos ante ella. Y Dios muchas veces envía vientos contrarios o nos permite pasar por grandes tormentas para que nosotros aprendamos a diferenciar lo que verdaderamente es necesario de lo que nosotros creemos que es necesario. Y si prestamos atención a estas tormentas, aprenderemos a deshacernos de cosas, entre comillas, que en vez de ayudarnos a correr esta carrera, entorpecen la obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 19. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. A esto es a lo que me refiero con que las tormentas tienden muchas veces a enseñarnos a priorizar lo necesario de lo innecesario. Y lo innecesario, créeme, que muchas veces se asoma a la cabeza como algo muy necesario. Pastor Alberto mencionaba acerca del celular. Una de las posesiones hoy más preciadas. No podemos vivir sin celular. ¿Será real? ¿Cómo sobrevivimos nosotros entonces? El teléfono que teníamos en aquel tiempo, por lo menos en Cuba, no era por casa. Era un vecino. Y había que ir a casa del vecino. Así, por favor, me puede prestar el teléfono para hacer una llamada. Y no podíamos estar en ese teléfono conectados 3 horas hablando de la novela, ¿no? Era simplemente para algo urgente. ¿Se recuerdan el teléfono? Oye, si tú le das un teléfono a los muchachos el día de hoy, empiezan a tocar a ver qué, ¿no? Si usted recuerda bien lo malo que era estar dándole todos los números y en el último número se equivocaba. Tenía que volver a empezar de nuevo. Colgar otra vez empezar de nuevo. ¿No? Era un teléfono que podía causar daños. Si le daba con ese teléfono a alguien en la cabeza, se iba con el Señor. Pero muchas cosas hoy en nuestra vida parecen ser necesarias. No lo son. Y no lo son. Mire, siempre en tiempos de escasez tenemos que priorizar qué es lo necesario, porque de no hacerlo así, nos veremos en una situación bien difícil, donde nos podemos hundir más rápido que lo que podemos o nos tome salir de la tormenta. Con tal de aligerar el peso de la nave, los tripulantes comenzaron a alijar, y eso significa echar por la borda todas aquellas cosas que podían ser de estorbo, y por tal razón tenemos que ser muy cuidadosos de ver dónde ponemos nuestro afecto. El corazón del hombre es bien engañoso, bien perverso. La Biblia dice que más que todas las cosas. Y es como si el corazón fuese un imán y las cosas del mundo fueran de metal. El corazón siempre tiende a aferrarse a cosas que no son.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de dónde ponemos nuestro afecto, porque si lo ponemos en las cosas materiales, las cuales, escuche bien, puede incluso ser bendiciones que Dios mismo ha dado. En el momento de la tormenta, esas mismas bendiciones nos pueden hundir. Pero Señor, tú me diste esto. Sí, pero estás muy aferrado a eso. Mira tu corazón. Te has vuelto esclavo de la bendición, por así decirlo. Nosotros conocimos una familia hace muchos años, antes de comenzar la iglesia. Y así usted no está pensando, eso seguro que fulano y tal, ¿no? No. Conocimos una familia que por mucho tiempo, ay Señor, danos una casa, danos una casa. El Señor les dio una casa, entonces no iban a la iglesia los domingos, porque tenían que limpiar la casa. Y una vez le dijimos, oye, ¿no te parece que estás un poco fuera de orden? No, el Señor, por eso mismo, porque es un Dios de orden, tengo que tener mi casa en orden. Se volvieron esclavos de la petición que le hicieron al Señor. Ahora, ¿usted cree que eso agarró a Dios de sorpresa? Pues no, pero Dios lo usa para mostrarnos a nosotros mismos cuán apegado nuestro corazón puede ser a las cosas que no son importantes. ¿Es bueno tener una casa? Pues claro que sí. ¿Es bueno tener su propio lugar? Pues claro que sí. Pero es lo esencial en la vida, tengo una que tener. No, lo que necesita es el Señor. Eso puede sonar un poco cliché, pero en verdad es el Señor. Al ladrón en la cruz Jesús no le dijo, bueno, ahora que eres salvo, busca una casa y después te vas conmigo. No, nuestra morada está ¿dónde? En los cielos. Y ahí ahí no tiene que pagar renta, ni seguro de casa. No hay tormentas que se van a llevar ni huracanes. Imagínense, esa es la mejor morada que hay. No necesita ni aire acondicionado. A ver, para los calurosos de la congregación. No necesita, no habrá ni calor, Dios será nuestra luz. La temperatura va a estar perfecta. ¿Ok? Así que mejor luchar por esa morada celestial. La de hoy es temporal. Hoy está aquí y mañana se la lleva el huracán. Pero la de Dios nunca perece. Pero muchas veces ponemos nuestro afecto en estas cosas, que son bendiciones, ¿Qué bendición es poder tener un carro? Y poderse mover con libertad de aquí a allá, no depende de alguien, no depende de un taxi o del Uber. No. Pero es algo que es imprescindible para nuestra vida. No, nosotros crecimos sin carro. Caminamos mucho. En Cuba decíamos, teníamos un BW pie. Eso es lo que teníamos. A caminar se ha dicho. ¿No? Entonces, pues tenemos que ser cuidadosos de no poner nuestro afecto en cosas que pueden ser perdibles, que se pueden ir, las cosas que aunque son buenas, que Dios nos las da, tenemos que ser cuidadosos que nuestro corazón no se apegue a eso. Son simplemente cosas. Y mira, mientras no hayan tormentas, no tenemos que preocuparnos tanto de aligerar la carga. Todo está bien. Puedo adquirir más cosas, puedo comprar más cosas, y gloria a Dios por esas cosas. Pero sea que tengamos mucho o poco, tenemos que disciplinarnos a ver las cosas que Dios nos ha permitido tener como simplemente cosas. Son solamente cosas. Yo entiendo que vivimos en una sociedad materialista, donde las personas persisten en acumular cosas, porque de alguna manera los hace sentir como que están triunfando en la vida. Y esto es bien tremendo, porque podemos caer en esclavos de tener más. O porque fulano tal tiene la bendición de una casa. No, yo necesito una casa, Señor. Y la envidia se mete bien rápido. Bien rápido. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo trabajaba y llevaba televisores, cuando trabajaba para la gente de Best Buy. Llevábamos televisores, cuando salieron los plasmas que eran de ese tamaño así, que valían $4,000. Porque era pantalla plana. Eso no lo tenía todo el mundo. Todavía teníamos los cajones que pesaban 3. Usted va a pensar que no. Había un televisor de 36 pulgadas de esos. Pesaba 250 libras. 250 libras. Y muchas veces la gente decía, no, yo quiero eso en el tercer piso. Dele. ¿Ve? La hermana Carmen también lo hizo, por la escalera. Pero así era, nadie tiene elevador en la Florida. Bueno, poca gente, ¿no? El punto es que yo recuerdo que estábamos trabajando una vez y bajamos un televisor. Creo que el televisor era como de 50 pulgadas. Ya los tienen exageradamente de unos tamaños. Para aquel tiempo un televisor de 50 pulgadas era guau. Y recuerdo que estábamos afuera sacando la envoltura del televisor, no sé qué, y pasó un vecino del señor donde estábamos haciendo la entrega. Y el vecino pasó y paró en su carro y dijo, ¿cuántas pulgadas tiene ese televisor? Le dije, creo que son como 50.
yo voy a comprarme este fin de semana uno de 60. Y uno dice, primeramente, ¿qué me importa a mí? Número uno. Pero número dos es, la envidia se lo come por una pata. Eso es para decir, no, él tiene uno de 50, yo tengo uno de 60. Pero ¿sabe qué? Usted se ríe. Pero si nosotros no somos cuidadosos, por ahí mismo nos vamos. Por ahí mismo nos vamos. El hermano tiene un carro, no sé cuánto. No, yo voy a comprarme un carro. Y nos endeudamos, y nos metemos en cosas, y metemos la pata hasta aquí, simplemente por el hecho de que alguien más tiene y yo quiero. Y nuestro corazón empieza poco a poco, ¿a qué? A pegarse a las cosas. Entonces cuando Dios dice, a ver, necesito que me des eso, para poder darte esto, no, esto no. Y Dios empieza a ver, mi niño, ¿sabes cómo son los niños, no? Dame eso. Y el niño, yo no quiero, ¿no? No lo voy a tomar de una manera mala, ¿no? Pero yo tengo un perro en la casa que es un pitbull, Chucho. Y a veces le agarro un hueso que nadie se lo dio, se lo robó al otro perro. Y voy yo para él, le digo, dame el hueso, y le agarro el hueso y le digo, suelta el hueso. Y me mira como diciendo, pues no quiero. Yo suelte el hueso. Empieza como que, ¿no? Hasta que al final ya tiene que empezar a como que hacerle como que suelte y ya lo suelta. Pero mire, hasta ellos no lo quieren soltar. Y nosotros somos de igual manera. A veces Dios nos da algo, o pensamos que Dios nos dio algo, y nos aferramos y Dios está diciendo, pero suelta eso, te va a entorpecer. Y estamos ahí, igual que Chucho, mira. Pero a mí me gusta esto, pero ¿por qué te lo tengo que hacer? No tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas que Dios nos da, ¿será esa la razón por la cual nos los da? Para que digamos, oh, tengo tantas cosas. Y aquí es donde entra la vida de la iglesia y la vida del mundo. Mire, como cristianos tenemos que entender que cuando Dios nos prospera, no siempre es para nosotros mismos. Se lo voy a volver a repetir. Cuando Dios nos prospera, no siempre es para nosotros mismos, sino que nos prospera para que seamos de bendición. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Y si tendemos a llenarnos de cosas, eventualmente cerraremos nuestro corazón a la necesidad de nuestro prójimo. Ya eso es otro tema. Ahí es donde entra el mandamiento no codiciáis. O no codiciaréis. Para que se lo diga bien cristiano, no codiciaréis. ¿No? Es el deseo desmedido, gracias, de obtener cosas por encima. Y ¿cree usted que si esa es su condición y Dios le dice, dame eso que te di para dárselo a otro, usted va a decir que sí voluntariamente? No, Dios se lo va a traer a esa persona, pero usted va a venir arrastrado con... Versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí está Lucas diciendo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, tenemos que estar conscientes que en aquellos tiempos no existía la tecnología que existe hoy. Es increíble, afuera estamos conversando de barcos, etcétera, etcétera, y alguien tocó el punto de un submarino. ¿Usted se imagina qué es eso? Yo pienso en los submarinos, digo, no pueden ver. Aunque tengan ventanas, ¿qué vas a ver? ¿Peces? ¿Y los corales? Pues no hay calles que te digan, no sé, los callos de la Florida, 50 metros. No hay nada, tiene que ir todo por ondas, sí, sonar, sí, pero en español. ¿Ondas sonoras? Ok. Esas cosas. Y veníamos hablando y si la tecnología está hoy, pues, y cada día salen nuevos, que en realidad pues nos ayudan. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. No había brújulas. No había GPS. El único GPS que había eran las estrellas. Nada más. Nada más. Y durante el día, el sol. Que nos dejaba saber si estamos yendo norte a sur, oeste a oeste. Nada más. En aquellos tiempos un marinero era un buen marinero. O cualquiera puede ser marinero, me imagino, ¿no? Nada más que sí. El barco hasta automático lo puede poner, el barco va por donde. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Dependían del sol y de las estrellas para guiarse. Y dice aquí que por muchos días no aparecieron.
Yo quisiera que usted se imagine por un momento qué cosa es navegar a oscuras. A nosotros se nos hace difícil porque difícilmente uno se monta en un barco. Y a oscuras, mucho menos. Pero por muchos días aquí no había ni sol ni estrellas. Ellos estaban completamente a la deriva, a la merced de Dios. Y muchas veces Dios así nos quiere poner. Mire, manejar o navegar a oscuras sin una luz es algo que es bien temeroso. Yo le voy a explicar porque yo lo traté una vez. Lo hice una vez. Por un segundo. Yo recuerdo que mi esposo y yo íbamos por un campamento de jóvenes y el carro que teníamos o que tenemos es uno de los que usted puede apagar las luces. Hay muchos carros hoy que vienen con las luces automáticamente, siempre están encendidas. Ese que teníamos o que tenemos, pues tiene la opción uno de apagarle las luces. Y recuerdo que una vez íbamos íbamos manejando para este lugar. Y el lugar donde íbamos había que manejar como unas 3 millas monte adentro. Y recuerdo que veníamos ahí, mi esposa venía, ella no venía despierta, veníamos conversando. Y de repente me acordé y dije, ¿cómo se debería manejar completamente oscuro? Entonces en ese camino que iba no había ni postes de luz, no había nada, estaba completamente oscuro. Entonces, ¿qué hice yo? Apagué las luces de adentro de la cabina, usted se las puede apagar por aquí, las disminuí, las apagué. Y de repente me aseguré que no venía nadie, por supuesto. Eran como las 11 de la noche, algo así. Y recuerdo que venía y de repente le hacía las luces, ¡pra, pra!, mientras íbamos a la velocidad del carro. Y eso fue algo de lo más temeroso, podría decirle, porque es una sensación de que no sabes absolutamente para dónde vas. No sabes si se va a atravesar de repente un animal. Vamos a dejarlo ahí, un animal. Y de repente encendí la luz. Recuerdo cuando la apagué, mi esposa enseguida hizo ¡ah! Y yo la encendí. Y estamos, ¿por qué hiciste esto? No, quería ver cómo se veía manejando a oscuras. Nunca más lo he hecho, pero quería ver la sensación de que era manejar a oscuras. Y créanme que no se siente muy... Por favor, no lo haga. Eso era cuando era joven y tonto. Pero sí lo traté y de verdad que se siente bien feo. De verdad que se siente bien feo. Mire, si usted trata de imaginarse tal travesía en el mar, rodeado de tormentas, huracanes, a oscuras, a menos que hayamos experimentado algo así, no podremos extenderlo a profundidad. Y hay ocasiones en nuestra vida donde podemos decidir confiar en la voluntad de Dios. Escucha que dije voluntariamente confiar en la voluntad de Dios. Y hay otras ocasiones, como esta, donde no hay otra alternativa que confiar en la voluntad de Dios. O la una o la otra, pero ambas nos llevan a confiar en la voluntad de Dios. No hay nada más que se pueda hacer, no hay nada más. Mire, había un propósito detrás de todo esto. Ellos se habían destinado para ir a Roma, pero Dios quería que hicieran una parada en una pequeña isla llamada Malta. En las próximas semanas vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿por qué es importante este punto de navegar a oscuras? Por el simple hecho de que muchas veces en nuestra vida llegan momentos donde podemos ver la mano de Dios guiándonos claramente y otras veces lo vemos como medio nublado, pero hay otras veces que andamos a oscuras. Ahora escuche, Dios nos ha sacado las tinieblas, está hablando del alma, Dios nos ha sacado las tinieblas, pero muchas veces Dios nos lleva por lugares de sombra, de muerte, Salmo 23, pero aún ahí dice ¿qué? Aún ahí tú estarás conmigo. En otro salmo dice, tu mano me guiará. ¿Sabe? Aunque no veamos, sabemos que Dios está ahí. Y esto es lo que pasaba en el bote o en el barco con Pablo. Ahora, esto no quiere decir que andamos en tinieblas ni que estamos perdidos. Dios siempre tiene todo bajo control. Amén. Dios siempre tiene todo bajo control. Aun cuando no vemos ni entendemos claramente. Y hay veces en nuestra vida que Dios nos da un mapa. A mí me gusta eso. Cuando Dios me dice, mira, vas a caminar por aquí 3 metros, vas a hablar derecha. Y puedo ver todo el panorama de a dónde voy, de dónde vengo y todo lo que hay alrededor. Yo de por sí no me gusta el GPS. A mí primeramente la vocecita se me vuelve loco.
Número 1. Pero número 2 es que te lleva hasta el lugar exacto y dice, dobla a la derecha. Entonces es como, vas como los caballos. ¿Así, no? Dobla a la izquierda. Oh, ok. Dobla a la derecha. Oh, ok. Para. Oh, sí, aquí era. ¿No? A mí me gusta ver más el panorama. Siempre que he manejado me ha gustado más ser de mapa. Ahora, escuchen. A veces Dios nos da eso. Nos da instancias donde nos guía cuidadosamente. Hay otras que te dicen, camina y yo te voy a decir qué hacer. Y eso es lo que a mí personalmente no me gusta. Y yo creo que a muchos de nosotros tampoco nos gusta eso. Porque nos lleva directamente a depender de quién. De Dios, de nada más, de Dios. Pero ¿acaso no cree usted que eso es lo que Dios quiere? Que seamos dependientes de Él a todo momento. Mire, tal es la historia de Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? Al lugar que yo te voy a mostrar. Si le hubiese dicho, salte de ahí y vete para la tierra de Canaán, pues gloria a Dios, yo sé dónde queda Canaán, eventualmente llegaré allá. No, a donde yo te voy a mostrar. Donde yo te voy a mostrar. Y lo he comentado varias veces, para encontrarse con Abraham en el desierto, con toda la cantidad de carneros que tenía, y con toda la cantidad de cosas que la gente, oye, ¿para dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? Realmente no sé. Yo dependo de la dirección de Dios. Y por aquí voy a andar hasta que Dios me diga, para. Y cuando pare, paro. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Ok, es hora de andar. Levantaban todo el campamento, todo el tabernáculo andando. Y después a los pocos días, ok, vamos a sembrarlo aquí. Y ahí lo bajaban otra vez. Y a los pocos días otra vez, vamos a levantarlo otra vez y vamos para allá. Y así. Pero eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si Dios nos da un mapa, ¿cuán relajado usted estaría? Ahora, no es que Dios esté en contra de que estemos relajados, pero cuando el relajamiento nos lleva a simplemente irnos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios dice, no, entonces vamos a llevarte con un GPS. Un paso a la vez. Mira, hasta rima. GPS, un paso a la vez. Dios no le ha dado un mapa a Abraham, de un espacio de tiempo, ni siquiera una pista de a dónde debía ir. Simplemente le dijo, sal y ve a donde te muestre. Lo cual nos deja saber que Abraham debió estar atento a cada dirección, a cada instrucción en el camino para poder llegar a la tierra que Dios había preparado para él. Y este es uno de los ejemplos de navegar o viajar a oscuras. No hay ningún tipo de pista a seguir, solo la voz de Dios. Solo. Y sea que Dios nos dé un mapa o solo trabaje como un GPS, escuche, nuestro deber es ir en dirección a donde Dios nos ha mandado. Él se ocupará de todos los detalles pequeños o mayores. Se ocupará de las cosas que no vemos. Otra de las historias que siempre me viene a la mente en cuanto a no entender el plan de Dios sino hasta el final es la historia de José. Es la historia de José. Si usted no ha leído la Biblia, bueno, José es uno de los hijos de Jacob. Solamente le voy a dar un pequeño recuento para que entienda lo que quiero decir. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez, dice la Biblia. Ahí estaban seguros, estaban por ahí. Lo había tenido en su vejez. Y usted sabe los abuelos cómo son. A ver, abuelos. ¿Cómo se siente cuando tienen al nietecito bien chiquitico? ¿Cómo lo tratan? Como si fuera Guinea, el rey de Asturias. Sean sinceros, sean sinceros. Entonces, Jacob había tenido a José en su vejez. ¿Y qué hizo? Le hizo una túnica de colores. Ahora, esta túnica de colores representaba, según la costumbre judía, la variedad de virtudes o dones que tal persona tenía. José era pequeño, 17 años, dice la Biblia. Tenía su túnica de colores y los hermanos, el resto no tenía ni siquiera un pañuelo de bolsillo de colores. Lo cual le decía a los hermanos que ellos no tenían ¿qué? Ninguna virtud, ningún don. José era el preferido. ¿Y qué causó en los hermanos? Envidia. Y querían honrarlo. No, querían matarlo. Los hermanos se llenaron de envidia porque se sintieron rechazados por su propio padre y decidieron darle muerte.
Mire, más adelante Rubén intercede por él y acuerdan en venderlo a Egipto. Y estando en Egipto, es echado en la cárcel injustamente. ¿Por culpa de quién? La esposa de Potifar. Después de eso interpreta 2 sueños estando en la cárcel, al panadero y al copero. Y aún así permanece encarcelado. Y no es hasta que el faraón tuvo un sueño acerca del futuro de la nación y que nadie lo podía descifrar, que entonces se acordaron de José y lo trajeron. Y José le dice, la interpretación es de Dios. Y dado que el sueño es 2 veces, es el mismo, significa que esto es pronto a suceder. Ahora, fue a raíz de su interpretación que la nación de Egipto no pereció en la sequía y en la hambruna que se extendió por toda la tierra. Y no fue hasta que sus hermanos vinieron delante de él para comprar comida y se postraron delante de él, que entonces los sueños que había tenido en su juventud fueron cumplidos, o al menos entendidos. Dios le había dado a José desde su juventud el don de interpretar sueños. En 2 ocasiones sus hermanos se enojaron contra él, en una ocasión sus padres se enojaron en contra de él. Sus hermanos lo trataron injustamente sin razón, lo vendieron a la esclavitud sin razón, lo encarcelaron en Egipto sin razón. Pero en todas estas ocasiones la Biblia nos dice, y Jehová estaba con José. Yo creo que usted piense eso por un momento. Jehová estaba con José. Y aunque esto podía haberse visto como una travesía donde todo alrededor estaba oscuro, donde parece no haber salida, donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros, donde las tormentas parecen anegarnos y destruirnos, de igual manera Dios está con nosotros. Yo quisiera que eso pasara de un simplemente un automático amén a realmente una realidad en nuestra vida, que no importa por dónde estemos pasando, Dios está con nosotros. El hecho de que nuestros ojos no ven claramente y nuestro corazón desfallezca no significa que Dios no está. No significa que Dios no está. ¿Puede ver usted el aire? No, pero está respirando. Gloria a Dios. Mire, si aprendiéramos a confiar de tal manera en Dios, no existirían cristianos que abandonaran la fe. Vamos a pensar por un momento. No existirían cristianos que abandonaran la fe. No habrían personas desencantadas con Dios. No habrían personas que tuvieran en poco a la iglesia universal ni la iglesia local. Si entendiéramos que independientemente de lo que nos sucede los unos con los otros, Dios lo ha planeado de tal manera para nuestra propia santificación, pues nos damos cuenta que Dios está en todo. En todo. Estamos, quiera o no lo quiera, en los negocios de nuestro Padre. ¿Sí o no? Estoy hablando como cristiano, no como pastor, como cristianos. Cada uno de nosotros. Y el trabajo del Padre para con nosotros, hoy, ¿cuál es? Pues llevar el Evangelio a toda criatura. Pero dentro de ese proceso viene un proceso de nuestro carácter. ¿Cuál es? La santificación. Y Dios usa todo, créame. Dios usa todo para santificarnos. Todo. Hasta el vecino que no conoce al Señor. Pero cuando vemos que Dios está en todo y que Dios no nos abandona, nos hace navegar por nuestra vida aunque no veamos para dónde vamos. Si todos pudiéramos entender que estamos en la misma barca, de camino a la tierra prometida, y que habrá días donde no veremos ni el sol ni las estrellas, que no tendremos ningún tipo de pista por dónde ir, que no tendremos la visión clara de lo que Dios quiere de nosotros, pero que estamos seguros en sus manos, esto nos llevaría a una relación más profunda con el Señor. ¿Cuántos se atreverían a decirle, Señor, pásame por las tinieblas, apaga todas las luces y tómame de la mano? Pero ¿sabe qué? Esa es la realidad de nuestra vida. Es la realidad de nuestra vida. Nuestra confianza en Él crecería. Podríamos anclarnos en Él y saber que no hay nada ni nadie que nos pueda sacar del hueco de su mano. Si Dios es por nosotros, ¿pero verdaderamente lo creemos o lo sabemos de memoria? ¿Habrá alguna arma forjada que pueda prosperar en contra nuestra? La respuesta es no. ¿Acaso Dios no nos ha prometido que nunca nos dejaría ni nos desampararía? ¿Ha roto Dios alguna vez sus promesas? No. Mientras nosotros vayamos rumbo a donde Dios nos ha mandado, mira, aunque se levanten tormentas y huracanes, Dios permanece en el mismo lugar.
en su trono. En su trono. Dios no se ha movido. Y para nosotros eso debería ser más que suficiente. Mire, lo mismo sucedió con Pablo y la tripulación aquí en esta historia del libro de los Hechos, donde se encontraban. Ellos estuvieron a la deriva por varios días sin poder ver ni el sol ni las estrellas, pero Dios seguía en control de los vientos y el mar. La segunda parte del versículo dice que debido a esta oscuridad en la cual se encontraban por varios días, con todos los aparejos echados por la borda y con una tormenta que persistía en azotarlos, ellos habían perdido toda esperanza de salvación. Si es verdad que lo último que se pierde es la esperanza, entonces estos hombres querían estar al borde de la muerte. Humanamente hablando, ellos habían hecho todo lo posible por salvarse, pero todo estaba perdido, o al menos todo parecía así. Y fue en ese momento de desesperación, fue en ese momento donde todo parecía estar perdido, donde Dios una vez más acalla nuestra alma y el alma de todos los tripulantes. Versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mire, las palabras de Pablo pueden sonar como arrogantes, si usted lo ve desde ese punto de vista. Ya salió, no como sarcástico. Si me hubiesen escuchado, no hubiésemos pasado por aquí, ¿no? Pero Pablo estaba trayendo a memoria lo que les había dicho antes de zarpar. ¿Por qué? Bueno, porque hay un punto aquí de Pablo. Déjame recordarles lo que se les dijo allá. Y ya que estamos aquí, bueno, déjame traerles a memoria, porque viene algo después. Aún así zarparon, y ahora estos hombres, los mismos que habían dado mayor crédito al capitán, que a lo que Pablo les había dicho, aquellos que por mayoría de votos decidieron zarpar, estos mismos hombres se encuentran ahora a punto de perder su vida. Los mismos, de perder sus vidas. Y por tal razón yo creo que Pablo menciona estas palabras, y más que todo es un recordatorio de dónde habían estado y dónde se encontraban ahora. Y este es el momento perfecto para que Dios se haga presente en ese barco. Versículo 22. Dice Pablo lo siguiente, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, escuche, de vida, sino solamente de la nave. Aquí es donde el título de la enseñanza de hoy entra en juego. Mire, claramente esto debió haber sido una buena noticia para todos los hombres de la tripulación. Bueno, al menos no me voy a morir. Especialmente porque ya habían perdido toda la esperanza de sobrevivir. Lo único que se iba a perder era la nave en la cual viajaban. Todas sus vidas iban a ser preservadas y aunque usted no lo crea, esto es un llamado a una reflexión. ¿Por qué? ¿Qué tal si para alcanzar la vida eterna, escuche bien, debemos perderlo todo? ¿Qué tal si para alcanzar las promesas de Dios debemos contar esta nave como pérdida? Entiende esta nave como nuestra vida el día de hoy, como pérdida. ¿Cuántos de ustedes están verdaderamente agradecidos de que Dios lo dio todo por salvarnos de una eternidad de destrucción? Fíjense que dije todo, todo. Dios no mandó el ángel más feo del cielo, ni aquel que salió ahí, bueno, ¿a quién no puedo usar? ¿A quién no voy a usar? Este no sabe tocar trompeta, este mismo mándalo para allá para que. No. Dios dio, ¿qué? Lo mejor. Dios mismo, hecho hombre, vino y murió por nosotros. Estamos hablando de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces podemos decir que Dios lo dio todo. No le quitaron su vida, Él la puso. Voluntariamente. Dios, en la persona de Jesús, Dios en la carne, dio su vida para preservar nuestras vidas en Él. Y nosotros, aún como cristianos, estamos buscando la manera de salvar todo lo que tenemos pegado a nuestra mano. Ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado y ser posesivos sobre lo que Dios nos ha dado es completamente diferente.
Se lo voy a volver a repetir. Ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado y ser posesivos sobre lo que Dios nos ha dado es completamente diferente. Porque el ser buen administrador significa que vamos a tomar las mejores decisiones en cuanto a lo que es mejor, porque por esas cosas sobre las cuales ejercemos la mayordomía, daremos cuentas a Dios. Cuando usted es administrador, usted da cuentas a alguien. ¿Sí o no? Cuando usted es dueño, usted dice, yo no tengo que darte cuentas a ti. ¿Sí o no? Nuestros hijos, por ejemplo. Cuando usted le dice a su hijo, va y báñese ahora, o va y bota la basura. ¿Por qué? Porque yo te dije, ya, punto y se acabó. No tenemos que darles cuentas a ellos. ¿Sí o no? A menos que su hijo sea quien gobierne en la casa, ya eso es problema suyo. Pero cuando somos dueños o estamos en control o nosotros no tenemos que dar cuentas. Pero si vemos el punto de vista como cristianos, que somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha confiado, familia, hijos, trabajo, iglesia, etcétera, etcétera, por cada una de esas cosas vamos a rendir cuentas. Por tanto, tenemos que ser fieles. No podemos ser posesivos, sino que buenos administradores. No sé si me estoy dando a entender. Pero si actuamos de manera posesiva como dueños y renunciamos a desprendernos de todas las cosas que Dios nos ha dado, no podremos servirle a Él, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las bendiciones. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Si usted analiza cuidadosamente la vida cristiana, el llamado a servir a Dios es básicamente eso: total desprendimiento de lo que Dios nos ha dado para poder servir al mismo Dios que nos lo dio. No sé si me estoy dando a entender. Total desprendimiento de las cosas que Dios, el mismo que servimos, nos dio para entonces poderle servir a Él. He escuchado a personas que dicen, es que Dios nunca te va a dar algo para después quitártelo. ¿Seguro? ¿Será eso cierto? ¿Qué convicción? No. Gloria a Dios. No. Porque Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será eso cierto? Seguro que no. Ahora piense por un momento. ¿Acaso no ese es el precio a seguir para Cristo? Vaya conmigo a Lucas 14, por favor. Lucas 14. Deje su pausa ahí en Hechos. Lucas 14, 25. Yo estoy muy contento que Dios aquí pues, nos permite ver en su palabra que las grandes multitudes realmente no interesan. Aunque muchos pastores hoy buscan las grandes multitudes. Queremos iglesias de no sé cuántos miles. ¿Están buscando la santificación del pueblo? No, están buscando el dinero. Ahora, cuando no buscamos el dinero, Dios añade a la iglesia. Pero cuando buscamos el dinero, pues puede que a lo mejor nuestras propias fuerzas traigamos personas, venga que le vamos a dar comida gratis a todo el vecindario. La gente viene, se llevan la comida y se van, y nunca regresan. Pero aquí hay una interesante historia, porque aquí en Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. ¿Por qué iban con él? Bueno, todos los milagros que recibían de manos de Jesús, ¿no? Y volviéndose les dijo, es como que nos vamos a parar esta comparsa de gente que hay aquí, vamos a cernir los simpatizantes de los verdaderos discípulos. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Note ahí por un momento la imposibilidad de ser discípulo si estamos aferrados a padre, madre, hijos y aún nuestra propia vida. Y aquí dice claramente, y no aborrece. Esa palabra aborrece no es odio, es amar menos, es priorizar, es priorizar. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, otra vez, es imposible, no puede ser mi discípulo. Porque
y es interesante porque estas dos preguntas, las voy a desglosar un poco más abajo. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta no es una historia muy conmovedora, hay que ser sinceros, ¿no? Incluso me atrevería a decir que brincamos de Lucas 14, 24 al 34. Para no vernos confrontados con la realidad de que muchas veces nosotros estamos aferrados, amamos más otras cosas, y aquí Dios nos dice, no, ama menos esas cosas para poder alcanzarme a mí. Esta no es una historia conmovedora que inspira a muchos a seguir a Cristo, pero es el verdadero llamado al desprendimiento. Yo creo que si este llamado se hiciera al altar, en muchas iglesias donde, pues, no, simplemente repita después de mi Señor Jesús, perdona mis pecados, y a su libro en el nombre de la vida, ¡pa! Y se acabó. Ya eres salvo. Sin saber lo que cuesta. Si en vez de le dijéramos a la gente, espérese, antes de que venga al altar, considere lo siguiente. Tiene que perder su vida para ganarla. Por todo lo que Dios le hable, Dios le va a demandar. Dios demanda 100% obediencia de su vida. Eso requiere que usted ponga a sus hijos, número 2. Su esposo, número 2. A su madre, a su padre, número 2. Su trabajo, número 2. Su carrera, número 2. Primeramente Dios. Yo creo que mucha gente se abstendría de pasar al frente. Pero en realidad, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Es lo que Dios demanda de nosotros. Este es uno de los pasajes que tocamos a menudo en esta iglesia, porque es necesario regresar de vez en cuando a ese fundamento. De vez en cuando. Ya que es muy fácil perder la noción de dirección y es necesario ser recordados a menudo que aunque Cristo pagó todo el precio de sangre por nosotros, aunque ya no queda nada que hacer para añadir a nuestra salvación, hay un precio que pagar en cuanto al discipulado. Y es el total abandono de nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo y dejar todo atrás. Todo atrás. Mire, no lo hacemos para recibir nada. Lo hacemos porque hemos recibido todo. Es un desprendimiento voluntario porque lo que Dios ya ha hecho. Ya ha hecho. Y Dios tiene una manera genial de tratar con nuestro corazón. Porque entonces cuando no estamos aferrados a esas cosas y queremos simplemente Dios nos da de sí mismo más todas las cosas con las cuales no estamos aferrados. No sé si me estoy dando a entender. ¿Recuerda la historia de Salomón? ¿Qué quieres? Si Dios se nos presentara a nosotros hoy, en sueños o en visión, y nos dijera, pide lo que quieras, ¿qué pediríamos? Yo voy a pedir sabiduría. No sea tan, ¿no? Probablemente no. Señor, yo quisiera ser millonario para poder ayudar a la iglesia. Si tú me dieras los números de la lotería, con eso podemos comprar el templo para reunirnos y congregarnos. Sure. Y Dios le dice a Salomón, bueno, por cuanto pediste sabiduría y ninguna de estas otras cosas, ni dinero, ni la vida, ni nada, te voy a dar la sabiduría más. Porque tu corazón no está aferrado a estas cosas. Mira cómo trabaja Dios. Y nosotros ¿qué hacemos? Nos aferramos, nos apegamos a esas cosas. Pero esto es lo que yo quiero. Y Dios está diciendo, pero quiero dar eso y mucho más, pero como estás ahí aferrado con eso, pues, ¿no? Aquí en esta historia Jesús menciona dos palabras claves, aborrece y renuncia. ¿Cuántos están dispuestos a aborrecer y a renunciar?
Cricket. Aborrece y renuncia. Y ambas tienen que ver con un desprendimiento de las cosas. Y tal es el ejemplo del rey y el hombre que comenzó a edificar. Mire, para que un rey pidiera condiciones de paz a otro rey, debía estar dispuesto a perder parte de su reino y de sus riquezas con tal de no ser destruido del todo y ser convertidos en esclavos. Cuando un rey venía a atacar una nación, usted decía, pero con ese ejército no vamos a poder. Vamos a tener que hacer algún tipo de negociación. Y claro, el otro rey que venía con más puede decir, bueno, yo voy a poner los términos de paz. Yo no voy a matar a ninguna de tu gente, pero me tienen que servir a mí. Me tienen que pagar tanto porcentaje de impuestos y se van a tener que someter a mis leyes. Y a lo mejor hasta le cambia el nombre al país. Y la gente, por preservar su vida, que hacía, es mejor vivo que muerto, ¿no? Así pasaba con muchos. Había algo que tenían ellos que soltar, algo que tenían que dejar ir para preservar, Así trabajan las condiciones de paz. Pierdes algo con tal de retener algo. La nación de Israel fue uno de ellos, bajo el imperio romano. ¿Tú quieres que te protejamos? Te van a proteger. Pero esto va a ser el impuesto que te vamos a cobrar. Y por eso la nación judía sufrió tanto a manos de los romanos. Así trabajan las condiciones de paz. Claramente, este rey ya no sería rey soberano de tal nación, habría otro más poderoso por encima de él, y lo mismo sucede con el que edifica. Porque para poder terminar una construcción hay sacrificios que hacer. Hay que abstenerse de ciertos lujos por tal de tener todo lo necesario para adquirir materiales y mano de obra. Y a menos que ambos estén dispuestos a sufrir tales pérdidas, ambos perderán todo. Y a esto se le llama contar el costo, calcular el costo. Y lo mismo sucede con nuestros familiares más allegados. Todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres y amistades, es una pura gracia de Dios. Yo quiero que usted piense en eso por un momento. Usted no merece nada de lo que tiene. Yo no merezco nada de lo que tengo. Pura gracia de Dios que tenemos oxígeno en nuestros pulmones hoy. Y aún ellos, es necesario que los demos de regreso a Dios, quien nos los dio en primer lugar. Si vemos a nuestros familiares como el precio supremo de parte de Dios, le voy a pedir que por favor entienda o que preste bastante para que no se pierda, para que no se quede aquí confundido, ¿no? El pastor está diciendo que tengo que... No, para que preste atención, para que reciba lo que Dios tiene para usted. Es necesario que los demos de regreso a Dios, quien nos lo dio en el primer lugar. Si vemos a nuestros familiares como el precio supremo de parte de Dios, escuche, aunque sean bendición de Dios, pondremos nuestro corazón en las cosas de este mundo y por tal razón les serviremos más fielmente a ellos que a Dios. Por tal razón Jesús dijo que al menos que estemos dispuestos a amarlos menos que a Dios, a aborrecerlos, que eso significa, no podemos ser sus discípulos. No podemos ser sus discípulos, porque el discípulo obedece al maestro. Y estamos aferrados a nuestros familiares, a la bendición de Dios, a nuestras casas, al trabajo, a todo. Cuando Dios nos diga, no, que deja eso a un lado y haz esto, es que no puedo. Estoy en mi último año de universidad, ¿cómo voy a dejar la universidad? Bueno, y si ese es el momento en que Dios te quiere llamar, o quiere llamar a nuestros hijos, ya nosotros muchos de ya pasamos la universidad. Pero ¿qué tal si ese es el caso? A menos que estemos dispuestos a aborrecer lo que Dios nos ha dado con tal de seguirle a Él, no podremos ser sus discípulos y nos convertiremos en esclavos de las bendiciones de Dios. Estaremos más preocupados en salvar nuestra propia nave con todo lo que está dentro, pero perderemos nuestra vida. Entiende el propósito de Dios para con nosotros. Qué triste será pararnos delante de Dios un día y decirle, Señor, aquí estoy. Que el Señor te diga, mira, tenía para ti tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, un burujón de cosas. Y nada se cumplió en tu vida porque te aferraste a esto. Vaya conmigo a Mateo 16, por favor. Mateo 16, y aquí nos vamos sobre el final, creo, sí. Mateo 16, 24 al 26. ¿Cuántos quieren venir al Señor?
¿Cuántos quieren seguir al Señor? Vamos a ver si es verdad después que leamos esto aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Ya no se lo dijo a una multitud que venía. Ahora se lo está diciendo a aquellos personas que dijeron, no, yo, de todo corazón yo sí te voy a servir. Okay, vamos a ver si es verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso equivale, suelte el esquife, el plan B, C, Z y todas las, ¿no? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida, escuche bien, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a dejarlo ahí. El patrón a seguir en estos versículos es la autonegación y el amar menos las cosas de este mundo, aunque Dios nos las haya dado. Pero Señor, tú me lo diste. Sí, para que fueras administrador, no dueño. No dueño. Mire, sus hijos, Dios se los dio. Usted lo cargó en su vientre por 9 meses, a él celebramos el baby shower de nuestra hermana Sandra. Usted sufre los dolores de parto, usted paga el bill médico. Pero Dios se lo dio. Dios se lo dio. ¿Para qué? Para que administremos bien lo que Dios nos da. Dios nos da a nuestros hijos ¿para qué? Pregunta. Para que lo hagamos discípulos, conforme a la imagen de Dios. No es para que, bueno, voy a prepararlos para que ellos cuando se retiren me sostengan a mí. No, esa no es la razón. Ese es un mandamiento para ellos, pero no para nosotros obligarlos a ellos. ¿No? Dios nos da a nuestros hijos para que seamos buenos administradores. Dios nos da cónyuges para que seamos buenos administradores. Dios nos da trabajos para que seamos buenos administradores. Dios nos da una iglesia para que seamos buenos administradores. Todo lo que Dios nos da es para que seamos buenos administradores, porque no somos dueños de nada. Y ahí recuerdo las palabras de mi madre. Tú no eres dueño de nadie, ni de ti. Eso es mío. Si tú no eres tuyo, todos pertenecemos a Dios. Todos. Escucha, no estoy diciendo que todos somos hijos de Dios. Todos pertenecemos a Dios. Aún los ateos pertenecen a Dios. Ok. No creo que se vaya a malinterpretar. El pastor dijo que todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dijo. El patrón a seguir en estos versículos es la autonegación y el amar menos las cosas de este mundo, aunque Dios nos las haya dado. Y esto es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Esto es lo que significa tomar nuestra propia cruz. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No es el hecho de retener más, sino de devolver a Dios más de lo que nos ha dado. Y escuche bien lo que quiero decir. La recompensa mayor en esta vida no es lo que podamos retener, sino más bien lo que podamos regresar a Dios. Aquella persona que más tiene es el que más se desprende de ellas. Es mejor dejar perder la nave en la cual nos encontramos, porque haciendo eso salvaremos nuestra vida. De seguro esto debió ser no muy consolador a los que estaban en el barco en medio del mar. Me imagino a ellos, no. Tú me quieres decir que a menos que este barco en el cual estamos, lo cual ha preservado nuestras vidas hasta ahora, se pierda, ¿no podremos salvarnos? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo será esto posible? ¿Tienes algo válido en lo cual puedas sostener lo que dices? Bueno, la respuesta debe haber sido inesperada. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Y esta es la respuesta que debe calmar todos nuestros atribulados corazones. Versículo 23, regrese conmigo a Hechos 27, 23. ¿Qué certeza tienes de eso, Pablo? Tú no sabes nada de nada marítimo. Si fuera Pedro, al menos podríamos decir, bueno, Pedro era pescador. Pero tú, ¿hacías tiendas nada más? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué certeza tienes? ¿Qué pruebas tienes de que todo va a estar bien? Bueno, esta noche estaba conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas.
Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A todos los de la nave, ni un pelo se va a perder. Ni uno. La nave sí. Fíjese, yo creo que usted entienda por un momento. Él no le dijo, vamos a encallar y después vamos a nadar en tablas hasta la isla. No le dijo simplemente, la nave se va a perder, pero ninguno de ustedes se va a perder. Espérate, está todo oscuro. Las olas no hay. ¿Cómo va a suceder eso? No tiene sentido. No tiene sentido. Mire, la razón por la cual se encontraban en esa embarcación era por el simple hecho de que iban hacia Roma. Pablo había sido enviado por Dios a Roma y para eso, yo creo que usted presta atención aquí, para eso Dios se valió de ciertos tipos de situaciones, las cuales no siempre obraron a favor de Pablo, pero sí a favor de la causa del Evangelio. Piense por un momento que el Evangelio no fue bien recibido por los judíos y por eso lo apedrearon, lo azotaron, lo quisieron matar. Por favor, levante la mano si usted ha padecido algo de esto. Lo quisieron matar, lo acusaron de profanar el templo, lo acusaron falsamente, lo llevaron delante de las autoridades para que lo mataran. Los mismos judíos lo quisieron despedazar. Pero entonces podemos ver aquí que se cumplen las mismas palabras de esperanza que leemos en la historia de José. Pero Dios estaba con Pablo. Pero Dios estaba con Carmen. Pero Dios estaba con Lucila. Pero Dios está con cada uno de nosotros. Y ni un pelo de nuestra cabeza va a fallecer. Ni uno. Lo que Dios tiene para nosotros lo va a cumplir. Sí o sí. Sí o sí. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted esa convicción? ¿Sabe de seguro que Dios está con usted aunque las olas en su vida estén cubriendo su barco? Puede decir con confianza, Señor, yo no veo ni para dónde voy. Ya no sé si es martes o miércoles o jueves, porque como no hay sol ni estrellas, ya he perdido la noción del tiempo. Y déjeme decirle algo, perder la noción del tiempo puede ser algo de las cosas que más atribula al hombre. Yo recuerdo en Cuba una historia de que a ciertos presos, no sé si será real o no, pero que a ciertos presos, para sacar la información, los encerraban en un calabozo donde no estaba completamente a oscuras. Y a veces lo despertaban y decían, no, son las 3 de la mañana. Y después lo despertaban para la comida y le daban la comida de unos horarios medio raros, era para confundirlo, porque perder la noción de donde uno está y del tiempo, eso le da esquizofrenia a cualquiera. Y así se sentían ellos. No sabemos si es de día, si es martes, si es jueves, no tenemos idea. No tenemos idea. ¿Sabe usted que Dios está obrando en su vida aunque las olas estén cubriendo su barco? Déjeme contarle una historia y con esto cerramos. Hace muchos años atrás, yo diría hace como unos 15 años atrás, entramos en una tienda cristiana. Fuimos allá a comprar música, un cuadro, no recuerdo qué fue. Pero recuerdo había un cuadro en la pared que el cuadro o la pintura era de un faro, lighthouse, un faro. Pero el faro, el cual, ahí, se puede hacer otra enseñanza de aquí, ¿dónde lo construyen? En la roca, en los arrecifes, no en la arena. El faro estaba ahí, detrás del faro, casi hasta la punta donde está la luz que alumbra, estaba el mar como envolviendo el faro. La foto representaba la braveza del mar, cómo es que la tormenta se levantaba en contra. Solamente ver la foto era algo aterrorizante, de uno pensar, si estoy ahí, no. Porque la pintura o el cuadro realmente lo hicieron con esa intención. Tenía algo que ver con paz. El versículo que usaban abajo tenía algo que ver con paz. Y uno empieza a mirar, ¿sabe? Lo primero que uno ve, pues, es un cuadro bien grande. Lo más que se ve es el mar, las olas, que así. Hablamos afuera acerca de los barcos pesqueros y cuando los programas de televisión, que las olas, que no sé qué. Y estaba el faro. Y el mar estaba como que abrazando el faro. Pero lo curioso de esto es que cuando empiezo yo a bajar mi mirada en el cuadro, inspeccionar todo el cuadro, noto que en la parte de abajo del faro está la puerta, que es por donde uno entra, me imagino, para subir el faro. Y esa puerta está abierta. Y en esa puerta hay un hombre recostado al marco con una taza de café.
Y yo recuerdo ver esa foto, te la digo, se me paran los pelos del brazo, porque uno dice, tan feroz el mar, tan intimidante que es, probablemente usted lo googlea, lo va a encontrar, ¿okay? Tan feroz que se ve, tan insignificante que se ve el faro ante toda pues, el agua masiva que hay. Y este hombre, el cual es ¿cómo se diría? El guía, me imagino. Está ahí, simplemente recostado al marco con una taza de café en la mano. Claro, ahora tienes razón el versículo que tiene que ver con la paz, ¿no? Y yo veía ese cuadro y decía, Señor, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero estar dispuesto, o no dispuesto solamente, sino tener la capacidad de, en medio de todo que parece que se va a caer aquello, pues confiar de que estoy en las manos de Dios. El faro no se va a mover para ningún lugar, porque está en la roca. Y yo me quedé como que, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre. Mire, Pablo estaba confiado en lo que Dios había dicho. Eso era más que suficiente para él. Pero hay una frase final con la cual quiero cerrar en esta historia que me parece interesante. Versículo 26. Dios le había prometido a Pablo, Dios se le apareció, el ángel de Dios se le apareció, le dijo, no va a aparecer nadie, solamente la nave, Dios te ha concedido a todos, tú vas a estar a salvo, vas a tener que ir a Roma, todo. 26 dice, con todas las promesas que Dios ha hecho, con toda convicción que tengo, con toda promesa que me ha dado, con todo que sé que me va a llevar hasta allá, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y yo digo, ¿por qué tiene que poner eso Lucas ahí? ¿Por qué? Porque Pablo podía haberse sentado y confiar en la providencia de Dios. Pablo podría haber dicho, bueno, ya saben que Dios nos va a guardar. Tengan fe. Ya saben que Dios nos va a guardar, nos va a preservar la vida por tanto y demás. Acuéstese a dormir y confíen en Dios. Vamos a cantar salmos. A ver, repita después de mí. Oh, Señor. No fue lo que hizo. No fue lo que hizo. La fe y la confianza de Pablo podría haber llevado a otros cristianos hoy a pensar de esa manera. Bueno, Dios está en control. Y a ser negligentes, porque ya tenemos la certeza de lo que Dios va a hacer. La pregunta es, ¿Dios nos manda a no hacer nada? Creo que fue el viernes, no, fue en el devocional que se dio en casa de Andrea este martes, donde hablaron acerca de eso. Los jóvenes corren y se cansan. ¿Hay cuántos jóvenes aquí corren y se cansan? Yo me corro y me canso. Quiere decir que todavía estoy joven. Pero los que esperan a Jehová. Y esa frase espera es aquellos que se tejen. Habla de una trenza. Espera. Hay que ser activo. Voy a confiar en Dios, voy a subir los pies en el sofá. No, significa que vamos a trabajar mientras esperamos en Dios. Esto va a ser un ejemplo un poco, pienso yo, común, ¿no? Pero si usted no tiene trabajo, ¿confía que Dios le puede dar un trabajo? ¿Pero qué hace usted? ¿Usted va a buscar trabajo? ¿Sí o no? Yo recuerdo una vez, yo pedí un trabajo que me pagaba muy bien y en aquel tiempo estaba medio enredado con la superfe. Y recuerdo, lo tengo todavía en un diario que tengo, la oración. El Señor me va a dar un trabajo y yo no voy a tener ni que salir a buscarlo. No tomó mucho tiempo que mi esposa me dijera, oye, ¿sales con trabajo? Dios no trabaja así. Después con los años me di cuenta que Dios nunca llama a nadie que es vago. Gloria a Dios por eso. A todos los que Dios llamó estaban trabajando, estaban siendo útiles, estaban siendo diligentes. Busque uno que no estaba trabajando, que Dios ha llamado. No está. Adán estaba, ¿qué? Trabajando cuando Dios le trajo su ayuda idónea. Pedro estaba pescando cuando Dios lo llamó. Pablo estaba trabajando, de otra manera, ¿no? Matando gente, pero estaba trabajando. Estaba en lo suyo, ¿no? Eliseo estaba trabajando, Elías estaba trabajando, todos estaban trabajando cuando Dios los llamó. Entonces, ¿eso nos llama a qué? Sí tenemos confianza en Dios, de que nos va a llevar a puerto seguro, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Quizás usted sea uno de esos. Bueno, como Dios lo prometió, no voy a hacer nada más. Voy a dejar que Dios lo haga todo. Pero la enseñanza, o qué enseñanza tenemos aquí de la confianza en Dios, pero a la misma vez
en la buena administración del tiempo y las fuerzas para llegar a donde Dios nos ha llamado. Pablo dice aquí, con todo, ¿sí? Nos aferramos a las promesas, pero con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, confiemos en el cuidado de Dios para con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos guía. Aún en medio de la tormenta, Dios está presente. No importa que se levanten vientos y tormentas en nuestra vida, hasta el punto que estemos completamente a oscuras. Dios está en el mismo lugar. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Mire, Dios está en el mismo lugar y Dios sigue siendo bueno. Aún en medio de toda la maldad y todo lo que podemos estar enfrentando hoy, Dios continúa siendo bueno porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Pero no solo pongamos nuestra confianza en Dios, sino que seamos obedientes en hacer lo que nos corresponde hacer para poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y para eso es necesario que estemos dispuestos, escuche bien, estemos dispuestos a perder para ganar. A dejar perder nuestra nave para alcanzar la salvación de nuestra vida en el caso de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su plan. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo creo firmemente que esta historia que se relata en Hechos 27 y 28 tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Mucho que enseñarnos. Quizás no hay enseñanzas de teología profundas. Quizás no hay revelaciones ocultas que sean traídas a la luz. Pero sí hay mucha analogía en cuanto a cómo usar nuestro tiempo, cómo usar nuestros recursos, qué hacer en tiempo de tormenta, qué confianza debemos tener en medio de la tempestad. Y yo creo que Dios no solamente nos quiso dar durante los primeros 26 libros del libro de los Hechos la historia de la iglesia, pero tiene que ver también con nosotros hoy, de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas de manera personal e individual. Quizás usted es uno de esos que está temeroso, que no sabe el día de mañana qué va a pasar. Quizás ha recibido noticias pues no muy favorables. Quizás se siente como que no ve la luz. Ya ha pasado varios días donde anda sin luz del sol y sin luz de las estrellas. No tiene un guía, no tiene a nadie, no tiene nada que le pueda a usted asegurar el mañana. Pero déjeme decirle algo. Ya Dios está en el mañana. Dios está en el pasado mañana. Dios está hasta el fin de sus días. Y Dios no lo ha traído a usted para destrucción, sino para fortalecernos. De la misma manera que Pablo y el resto de la tripulación estaban padeciendo tales tormentas, Dios tenía cuidado de esa tripulación, no tanto por ellos, sino por Pablo. Y Dios se plació de entregarles de igual manera a toda la tripulación, porque había un propósito que debía haberse cumplido. Pablo tenía que llegar a Roma. La pregunta es, ¿a dónde Dios lo va a llevar usted? Y si Dios le dijo a dónde lo va a llevar, ¿no cree usted que Dios tiene la fuerza suficiente como para encaminarlo hasta allá, guardarlo, preservarlo? Seguro que sí, seguro que sí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque nos enseñas a través de ella que nuestra confianza no está en lo que podamos adquirir. Nuestra confianza no está en las bendiciones que tú nos das. Nuestra confianza no está en la que podemos ver. No está en la luz del sol, no está en la luz de las estrellas, no está en las situaciones alrededor nuestro.
nuestra confianza está en ti, el cual eres inmovible, incansable, inmutable, y siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Gracias porque tú nos sostienes en medio de toda adversidad, en medio de toda situación, en medio de todo problema. Tú no nos abandonas ni nos dejas. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes verdaderamente a confiar en ti. Es fácil simplemente decir amén, es fácil decir amén porque sabemos en nuestra mente de que eso es lo correcto a decir. Pero Padre, te pido que se vuelva una experiencia en nosotros, que te conozcamos por experiencia, que cuando le digamos a alguien Dios cumple sus promesas es porque verdaderamente hemos experimentado que tú cumples tus promesas. Que cuando decimos Dios nos puede proteger o Dios te puede proteger es porque hemos experimentado la protección divina de Dios. Que cuando podemos decir Dios te puede dar dirección es porque nosotros mismos hemos experimentado la dirección tuya en medio de una tempestad donde todo parece haberse perdido. Yo te pido, Señor, que tú nos des oportunidades. Si hay alguien aquí que está pasando por esa situación, te pido que tú te reveles a ellos como solamente tú puedes hacer. Y si no, hay nadie. Padre, te pido que cuando pasemos por estas experiencias, que miremos y nos aferremos, Señor, a ti. Que confiamos, Señor, que tu mano está sobre nosotros y que nadie nos puede arrancar del hueco de tu mano, Señor. Todavía tú tienes control de los vientos y los mares. Y por eso podemos confiar en esta tarde de que ni un solo cabello de nuestra vida perecerá. Tú tienes planes para cada uno de nosotros. Tenemos una esperanza incorruptible. Y sabemos que hasta ese día, Señor, tú nos sostendrás en tu mano. Te pido que tú nos ayudes. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Enséñanos a recurrir a ti, a correr a ti, a aferrarnos a ti y a confiar de que a menos que estemos dispuestos a perder nuestra vida, no la hallaremos. Enséñanos a cargar nuestra propia cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirte. Solamente tú puedes hacer esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestros corazones, por haber entendido, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Continúa, Señor, mostrando en nuestras vidas aquellas áreas que aún estamos aferrados y que hemos puesto por encima de ti, aunque hayan venido de tu mano. Enséñanos, Señor, te pedimos. No nos dejes de igual manera. No nos dejes de igual manera. Queremos alcanzar todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Pero no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Así que yo te pido que si algo se ha enseñoreado sobre nuestras vidas, que tú nos enseñes a ponerlo en el lugar adecuado y a priorizarte a ti sobre todas las cosas. Te pido que tú nos ayudes en nuestro intento falible, Señor, de caer, de confundirnos, de equivocarnos. Aún en nuestra impotencia o en nuestra debilidad, tú te haces fuerte. Y confiamos en tu fortaleza, no en la nuestra. Confiamos en tu fidelidad y no en la nuestra. De que tú, la buena obra que comenzaste en nosotros, la terminarás. La continuarás perfeccionando hasta el día de Cristo. Y por eso te damos toda gloria y toda honra en esta tarde, Señor. Recibe nuestra oración y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.